El poder de los anclajes. ¿Qué son? ¿Cómo puedes utilizarlos? ¿Y qué puedes hacer para desactivarlos? Porque esto de los anclajes, estás completamente rodeado de estos anclajes. Pero para empezar, te quiero explicar qué es un anclaje. Es algo muy sencillo. Un anclaje es un aprendizaje básico donde hay un estímulo y una respuesta, donde hay una causa y un efecto, y no hay raciocinio entre medio. Escucha atentamente, significa causa y efecto y no hay mente entre ese estímulo y esa respuesta. Por ejemplo, tú cuando ves un semáforo en rojo vas caminando por la calle y de repente ves un semáforo en rojo, te detienes inmediatamente. Eso es un anclaje, porque tú no estás pensando que tienes que detenerte por el peligro del coche, que si vienen, que si te atropellan, no. Tú simplemente ves la luz y te detienes inmediatamente antes de empezar a cruzar la carretera. Eso es un anclaje. Pero te quiero explicar más ejemplos. Por ejemplo, tu plato de comida favorita, sea el que sea, cuando tú lo ves o cuando tú lo hueles y de repente empiezas a sentir pues ese gusto en la boca o empiezas a sentirte mejor, eso es un anclaje. No hay raciocinio, no hay pensamiento, simplemente hay estímulo-respuesta, ¿no? Ves tu pizza favorita o el plato de tu madre o el plato de tu abuela y de repente te entra el buen rollo. Eso es un anclaje. Te voy a dar más ejemplos, ¿vale? Y te lo quiero explicar con el ejemplo de un experimento que se llamaba y se llama el experimento de los perros de Pavlov. ¿Qué hizo este científico con este experimento? Quiso probar los anclajes en los animales y lo probó con un perro, ¿vale? Y lo que hacía siempre era que cuando a ese perro le iba a llevar comida, lo que hacía es que justo en el momento en el que llevaba comida, hacía sonar una campana. ¿Qué es lo que sucedía? Que repitió ese estímulo una y otra y otra y otra vez, y cada vez que al perro le llevaba comida, hacía sonar la campana. ¿Qué es lo que acabó sucediendo? Que el perro, de forma completamente inconsciente, asoció la campana a la comida. Eso es un anclaje. Y el experimento lo llevaron más allá. ¿Cómo? Lo que hizo el experimentador fue que le quitaron la comida y el simple hecho de hacer sonar la campana, el perro hacía que salivara. Eso es un anclaje. Entonces, los anclajes son donde hay un estímulo y hay una respuesta y no hay raciocinio previamente. Esto estás rodeado por cientos de estímulos, de anclajes, con personas que te caen bien, con personas que te caen mal, cuando tienes un pensamiento negativo, cuando tienes que ir a algún lugar, cuando estás haciendo algo que no te hace sentir bien. Todo eso son anclajes. ¿Por qué? Porque cuando a ti se te dispara la respuesta emocional de forma completamente inconsciente, no estás pensando absolutamente nada. Y el experimento de los perros de Pavlov lo demostró, que al perro le daba comida con la campana, y el perro salivaba. Luego al perro le quitaron el plato de comida, hacía sonar la campana y al perro salivaba igualmente como si hubiera comida. ¿Por qué? Porque el perro había aprendido de forma completamente inconsciente que campana significaba comida, pero luego no le daba comida. Pues estos son los anclajes. Y hay algo que te puede ayudar muchísimo y es a desactivar estas respuestas emocionales, que es algo que yo hago siempre con mis alumnos y con la gente con la que trabajo. Porque esos anclajes, sobre todo los que te hacen sentir mal, si te hacen sentir bien, los dejamos ahí, que te van a hacer bien. Pero los anclajes que te hacen sentir mal, esos se pueden desactivar. Para recapitular, ¿vale? ¿Qué es un anclaje? Es un aprendizaje básico donde no hay raciocinio entre medio. Simplemente hay estímulo-respuesta. Cuando vas a cruzar un semáforo, te detienes inmediatamente. Eso es un anclaje. Cuando ves tu plato de comida favorito y se te desata una respuesta emocional agradable, eso es un anclaje. No has pensado nada, simplemente te sientes bien. Eso es un anclaje. Por ejemplo, el experimento de Pavlov que te he explicado. Pero es que hay muchos anclajes que es altamente probable que te estén condicionando, porque cuando trabajo con mis alumnos siempre tienen pensamientos que disparan respuestas emocionales de forma completamente inconsciente, y eso también son anclajes y se pueden desactivar. Algo que me encuentro continuamente son estos pensamientos que la gente tiene que dicen: ¿y si me pasa algo? Y el simple hecho de que piense eso, solamente pensar se me va a pasar algo, ya hace que se sientan mal. ¿Por qué? Porque ese pensamiento presupone que va a suceder algo malo luego. Por lo general, el me va a pasar algo no es.
voy a estar más feliz, voy a estar más contento, voy a disfrutar del día, voy a tener un día espectacular, voy a aumentar mis niveles de energía. No, el algo jamás es eso, sobre todo si tú estás sintiendo angustia, miedo, estrés, ansiedad. Siempre cuando una persona hace una predicción desagradable y tienes un pensamiento específico que te activa una respuesta emocional, eso es un anclaje completamente inconsciente. ¿Y cuál es la magia del asunto? Que todos esos anclajes que tú sientes, especialmente los que te hacen sentir mal, se pueden desactivar. Aquí, hoy no lo voy a hacer seguramente, pero ya lo haré, pero quiero que lo entiendas, ¿vale? Por ejemplo, si tú piensas, me va a pasar algo, y si me pasa, y si me desmayo, y si me da un chungo, y si me pongo nerviosa, los rollos que sea que te estás contando, todo eso generan estados emocionales, y esos son anclajes. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Vale? Aparte de comentar, y si quieres que te ayude, ahora es el momento, ¿vale? Porque si tú quieres que yo te ayude, yo te puedo ayudar en directo. Si no, pues yo sigo con el directo. Y los anclajes. Esos estímulos que tú sientes de forma completamente inconsciente se pueden cambiar. Pensamientos específicos como ¿y si me pasa algo? ¿Y si me da? ¿Y si me desmayo? ¿Y si me da un ataque? ¿Y si me da un chungo? ¿Y si me pongo nervioso por el camino? Todo eso que tú te cuentas en tu cabecita genera respuestas emocionales de forma completamente automática e inconsciente. ¿Cuál es la magia de todo esto? Que de magia no tiene nada, pero mis alumnos se lo piensan, ¿vale? Porque como cambian su respuesta emocional tan rápido, no entienden cómo se producen esos cambios de percepción. Ahora, esto es una parte un poquito más técnica, ¿vale? Yo sé que esto tú no lo tienes que hacer, lo hago yo a nivel terapéutico y formativo, pero solo es para que tú lo entiendas, ¿vale? Para poder desactivar un anclaje, ¿vale? Un anclaje, si tú piensas, me va a pasar algo, y si me da, y si me desmayo, y si me muera, el rollo que sea que te estás contando, eso activa en ti y amplifica el malestar. Para desactivar esa respuesta emocional, lo que tienes que hacer, y no lo vas a saber hacer, ¿vale? Pero te lo explico para que lo sepas, es que tienes que amplificar mucho un estado emocional agradable, y eso sí que te puedo ayudar a hacerlo ahora en directo, ¿vale? Por ejemplo, piensa en una experiencia en la que tú te has sentido feliz, contento, alegre, no importa, ¿vale? Una experiencia en la que tú has estado riendo, lleno de alegría, lleno de felicidad. Pon tu atención en esa experiencia. Quiero que pienses en una experiencia que te ha hecho sentir especialmente bien y no importa si fue hace días, fue hace años o fue hace décadas. Simplemente dirige tu atención a esa experiencia que te hizo sentir bien. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a dirigir tu atención, tu inconsciente te obedece. Así es como funciona, ¿vale? Si tú pones tu atención en algo que te hace sentir bien, tu inconsciente va a hacer que sientas esa respuesta emocional. Ahora, piensa en esa experiencia en la que sentiste alegría, felicidad. ¿La tienes? Vale. Si no, te la inventas, ¿vale? Porque tu inconsciente tampoco distingue si algo es real, es inventado, es cierto, es falso, fue en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces, cuando tengas esa experiencia, lo que tienes que hacer es amplificarla con tu propia imaginación. Por ejemplo, hazla más vívida, hazla más nítida, hazla más clara. Pon atención a aquello que escuchaste en aquella experiencia, conversaciones, risas, quizá el sonido de la naturaleza, no lo sé. Se trata de que vuelvas a reproducir todo aquello que sucedió en la medida de lo posible en aquella experiencia que estuviste sintiendo felicidad y alegría. ¿Por qué? Porque si tú haces eso con tu imaginación, tu inconsciente va a generar ese estado y va a ser que sientas esa sensación agradable. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Vale? Pon tu atención en esa sensación agradable, en esa experiencia agradable, amplifícala con tu propia imaginación, color, nítido, vívido, amplifícalo, vívela en primera persona, imagínate eso que sentías a tu derecha, izquierda, delante, detrás, o sea, revive la experiencia visualmente, auditivamente, siente las cosas que sintiste en tu piel, ¿vale? Y todo esto lo que hace es que amplifique esa sensación agradable. Cuando tú estás llegando al pico de esa sensación agradable y se pueden hacer muchas cosas para que tú estés en un estado de alegría que flipas, justo en ese momento es cuando tienes que volver a introducir ese estímulo que te hace sentir mal, ¿vale? Si tú estás en un estado de plena alegría y de plena felicidad y de repente yo te digo, piensa en que te va a pasar algo, tú vas a decir, esto es absurdo. Claro, porque tu estado emocional te lo está impidiendo. Esto
¿vale? Que es solamente para que tú lo entiendas, se llama un colapso de anclas. Un colapso de anclas es lo siguiente, es yo te ayudo a generar un estado en el cual te sientes extraordinariamente bien y cuando tú estás en ese estado de paz, de alegría, de certidumbre, de confianza, de aceptación, es completamente irrelevante. El estado que tú necesitas, cuando amplificas mucho ese estado emocional y luego desde ese estado te meto en los pensamientos o en el estado que te hacía sentir mal, es cuando tu inconsciente se hackea, literalmente, y se produce un colapso de anclas. ¿Por qué? Porque si yo te hago sentir muy bien y de repente te meto en el estímulo de me va a pasar algo, me va a dar un infarto, y si me desmayo, si no sé qué, vas a sentir que es absurdo, porque tu estado emocional te lo está impidiendo. Esto es una de las cosas que yo hago continuamente con mis alumnos, que les enseño a hacer, porque el hecho de que tú pienses mal es porque no te estás sintiendo suficientemente bien. Es que es una cosa que retroalimenta una a la otra, ¿vale? Pero si tú estás con pensamientos negativos, y si me da, y si me desmayo, y si lo que sea, todo eso activa un anclaje, activa una respuesta emocional, y para desactivar eso lo que tienes que aprender es, 1, a redirigir tu atención en lo que te hace sentir bien. 2, amplificar esas sensaciones agradables al máximo. Y 3, una vez que estás en ese estado de paz, de confianza y de alegría, te metes en ese contexto que te hace sentir mal. Sea el metro, sea el avión, sea el coche, sea el contexto que sea. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú estás sintiéndote extraordinariamente bien y te metes en el contexto que te hacía sentir mal, te parece absurdo y te parece ridículo. Y me fascina porque cuando les hago un ejercicio, ¿vale? Que ahora mismo no te voy a hacer, que yo lo llamo superposición fotográfica, lo que sucede es que la persona empieza con un estado, le pregunto, ¿cómo te hace sentir ese pensamiento? El que sea que tienen, ¿eh? Me va a dar algo, me voy a infartar, me voy a morir. Y les hago este ejercicio, lo que conseguimos es romper esa asociación y romper ese anclaje. ¿Para qué? Para que cuando tú vuelvas a pensar en ese pensamiento negativo, no te genere la misma respuesta emocional que te está generando a día de hoy. ¿Entiendes? Vamos a repasar, ¿vale? Yo ya sé que esto es un poco técnico, pero es que a mí me gustan las cosas técnicas, porque son las que producen resultados. Entonces, recapitulando, te he explicado al principio del directo que era un anclaje, te he puesto ejemplos de anclaje y te he dicho cómo se pueden desactivar los anclajes. Te voy a hacer un rápido resumen para que lo tengas claro. Un anclaje simplemente es un aprendizaje básico y simple donde hay un estímulo y una respuesta, donde hay una causa y un efecto y no hay raciocinio entre medio. Eso es un anclaje. Cuando tú piensas, me va a dar algo, me va a dar un infarto y de repente te da un mal rollo de 3 pares de narices, eso es un anclaje. ¿Vale? Pero esos anclajes se pueden desactivar. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas pensamientos que son una porquería, te quedes absolutamente indiferente. Entonces, ejemplos de anclajes, ¿vale? Un anclaje es, tú ves un semáforo en rojo y te detienes inmediatamente. Eso es un anclaje. Tú ves tu plato de comida favorita y de repente te da el buen rollo. Eso es un anclaje. Cuando tú piensas en un pensamiento específico que te hace sentir mal y de repente sientes agobio o un nudo en el estómago, eso es un anclaje. Entonces, lo que yo enseño continuamente es a desactivar esos anclajes para que cuando tú pienses mal no te sientas como te sentías antes. A ver, si me pones ahí en comentarios, ¿qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Nor, también, un saludo a todos. Elisa, Marta, bueno, todos los que estáis, que no os he dicho nada, un placer teneros por aquí. A ver, lo que necesito es, si comentáis, ¿vale? Podemos interactuar en directo. Lo que necesito, vamos a hacer un breve ejercicio muy sencillo. Quiero que identifiques en tu cabecita ese pensamiento que es recurrente, que tú repites muchas veces. Puede ser, por ejemplo, me va a dar un infarto, me voy a desmayar, me estoy agobiando, me va a pasar algo, y si me da un chungo, me va a pasar algo, lo que sea, ¿vale? Y compártemelo ahí en comentarios, porque según el comentario que pongas, pues te voy a poder dar más tips, más consejos para que eso deje de hacerte sentir como te está haciendo sentir a día de hoy, ¿vale? Si me compartes en comentarios. Vale, mira, Nor, por ejemplo, comenta que te va a dar un brote psicótico o un ataque de pánico. Vale, entonces, ese es tu pensamiento específico. Mi pregunta es,
Nur, ese es tu pensamiento específico que te va a dar un ataque. ¿En tu mente aparece ese pensamiento? Si en tu mente aparece ese pensamiento, es altamente probable que de repente te sientas mal. No, lo siguiente, que sientas un nudo en el estómago, nervios, ansiedad, malestar, ¿verdad? O sea, debes de sentir todas esas cosas. ¿Cómo puedes darle un nuevo significado a ese pensamiento? Lo que tienes que hacer es lo que he explicado durante el directo, ¿vale? Tienes que poner tu atención en algo que te haga sentir extraordinariamente bien, y si no, te recomiendo que vuelvas a ver este directo, ¿vale? Tienes que pensar en algo que te haga sentir extraordinariamente bien, tienes que amplificar esas sensaciones con tu propia imaginación a nivel visual, ¿vale? Amplificarlo visualmente, amplificarlo en tamaño, verlo más nítido, verlo más claro, todo eso con tu imaginación, escuchar los sonidos que te hicieron sentir bien en esa experiencia. Tienes que amplificar una sensación extraordinariamente agradable de confianza, alegría, y desde ese estado emocional piensa que te va a dar un ataque. Te va a parecer absolutamente ridículo, porque tu estado emocional te lo va a impedir. Y eso es una de las cosas que tienes y tenéis que aprender a hacer, a cambiar la forma en la que te estás sintiendo. A ver, ¿qué más me compartís por aquí? Viajar lejos, ni coche, ni avión, ni tren. Pienso que te falta el aire, es como que me quedo parada. Vale, lo que necesito, Lau, escríbeme específicamente cuál es el pensamiento que tú tienes cuando quieres hacer esa acción, ¿vale? Lo que necesito saber es qué pasa por tu cabecita cuando tú quieres hacer eso que ahora mismo no te sientes capaz, ¿vale? Veslo pensando y me lo pones ahí y yo voy leyendo, sigo leyendo, ¿vale? Elisa, no poder viajar por miedo que me pase algo en los ojos. Si estoy en un tren no va a tocar, ¿qué hago? Vale. Elisa, te repito lo mismo. Escríbeme en comentarios cuál es el pensamiento que te viene a la cabecita cuando quieres hacer eso. Me voy a desmayar, me voy a morir, me va a dar infarto, me va a dar un chungo, lo que sea que te viene a la mente, necesito saber específicamente el pensamiento que aparece por tu mente, ¿vale? ¿Por qué? No necesito la interpretación y que me expliques lo que te sucede. Necesito que me digas qué pasa por tu cabecita, ¿vale? Entonces, hoy quería... Pero ¿y si me da un brote de verdad? Claro, puede ser que te dé un brote de verdad, pero lo que tú tienes que aprender a hacer es a darle un nuevo significado a esa situación que te está sucediendo. Y es lo que te estoy explicando con esta clase y con los anclajes. Cuando tú piensas, me va a dar un brote, primero es porque tienes la creencia de que va a suceder eso y tu estado emocional no te está acompañando. Y lo que estoy explicando específicamente en este directo es que se puede romper esa asociación, ¿vale? Cuando tú pienses... No se trata de que te pueda dar, se trata de que deje de tener sentido en tu cabecita, que te parezca ridículo, porque ahora mismo te lo estás creyendo. Pero si tu estado emocional es de confianza, de seguridad, de alegría, de amor, de paz, y tú piensas, me va a dar un ataque, te va a parecer una estupidez, ¿vale? Lo que pasa es que no sabes hacerlo, porque nadie te ha enseñado. Entonces, ¿te puede dar un brote de verdad? Sí, te puede dar, pero solo es lo que tú estás percibiendo que puede suceder. Todavía no ha pasado, pero que como tú estás generando ese estado, como tú estás generando ese escenario en tu mente, eso te hace sentir mal. Y eso es un anclaje. Y los anclajes se pueden desactivar, los anclajes se pueden romper, que es lo que yo hago todos los días que trabajo con personas. Es lo que hago continuamente. A ver qué más me comentáis por aquí. Que me voy a morir porque me va a faltar el aire y no tengo nadie que me pueda ayudar. Vale, esa es la percepción que tienes de lo que te puede suceder, pero ese no es el pensamiento cuando tú te quieres alejar de tu zona de confort. Eso es la interpretación de lo que tú crees que puede suceder, que no es lo mismo que lo que tú piensas, ¿vale? Claro, lo que tú piensas es la creencia, o sea, a ver, ¿cómo lo explico esto de la forma más sencilla posible, ¿vale? Un pensamiento, no, tú estás, ¿vale? Tanto Nor como Lau que me estáis compartiendo cosas, una, me va a dar un brote de verdad, ¿vale? Eso es lo que tú estás percibiendo que te puede suceder. Que tú te vayas, Lau, que tú percibas que te vas a morir porque te va a faltar el aire, eso es la creencia que tú tienes, ¿vale? Pero esa creencia va asociada a pensamientos específicos que pasan por tu mente cuando quieres hacer eso. Yo necesito saber esos pensamientos. Es me voy a ahogar, me va a faltar el aire, me voy a quedar sin respiración. Esas cosas son los pensamientos específicos. Todo esto que me estáis compartiendo solo son las creencias que tú tienes en ese contexto específico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú aprendes a cambiar tu estado emocional, cuando tú generas estados de paz, de confianza, de alegría, de felicidad,
Todo eso ya lo sientes en otros contextos, pero no lo sientes en el contexto que quieres solucionar. Cuando aprendes a sentir eso, en esos contextos, en esa creencia que tú tienes de que te va a dar un ataque, de que te vas a morir, de que te va a faltar el aire, cuando tú estás sintiendo confianza, seguridad y paz, y luego te introduces esos pensamientos en la mente desde ese estado que yo te ayudo a generar, te parece una maldita estupidez, que es una de las cosas que estoy explicando en este directo. A ver qué más me compartís por aquí. Pasa por mi cabecita que no me van a poder atender. Tú fíjate, ¿vale? Elisa, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces te han tenido que atender por esos rollos que tú te has contado? ¿Vale? O sea, si a ti te va a dar un ataque, si tú te desmayas, si tú te mueres por la calle, tu creencia, ¿vale? Y por tu cabecita pasa. Nadie me va a poder atender, nadie me va a poder ayudar. Esa es la creencia que tú tienes. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces te han tenido que atender? ¿Cuántas veces te han tenido que salvar como tú creías que te tenían que salvar? Porque lo que te está generando malestar, lo que os genera malestar a todos y a ti específicamente, es que estás todo el rato generando escenarios que te hacen sentir mal. O sea, tú presupones que va a suceder algo desagradable y eso te hace sentir mal. Yo sé que eso lo haces por experiencias pasadas, porque has tenido referencias, porque tu inconsciente conecta con el pasado y un montón de cosas que suceden en milésimas de segundo, ¿vale? Así de maravilloso es el inconsciente, que va a la velocidad de la luz. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todo eso lo puedes aprender a gestionar y a controlar. Que claro, yo sé que estoy dando demasiado hoy, pero Elisa, por tu cabecita pasa. No me van a poder atender. Todo eso solo es la creencia que tú tienes cuando vayas allí, ¿vale? Pero si tú aprendes a estar en un estado de alegría, ¿vale? Esto ya lo haré en directos para que aprendáis a hacerlo, ¿vale? Que tú aprendas a generar un estado de alegría, o mírate el directo otra vez porque lo he explicado a medio directo, ¿vale? Si tú aprendes a generar un estado de alegría y de confianza y te estás sintiendo extraordinariamente bien y luego piensas, nadie me va a atender, vas a decir, menuda estupidez que estoy pensando. Porque todo eso que tú piensas solo es la consecuencia de tu estado emocional. Todos los rollos que tú te cuentas, de que te va a pasar algo, de que te vas a morir, de que te va a dar un ataque, es porque no te estás sintiendo bien. Y no te estás sintiendo bien en otras áreas de tu vida. Quizá con tu padre, quizá con tu madre, quizá con tu pareja, quizá estás hasta los narices de tu trabajo, no lo sé. Pero si tú sientes rabia, culpa, frustración, rechazo, injusticia, yo qué sé, cualquier estado emocional desagradable, eso te hace salir de tu estado de paz. Y cuando tú sales de tu estado de paz durante mucho tiempo, te acaba dando una crisis de ansiedad y luego empiezas a generar escenarios en base a esa experiencia que tuviste. ¿Qué te parece? ¿A qué tiene sentido lo que te explico? A ver, necesito los que me estáis entrando ahora nuevo, ¿vale? Nuevos. Que me pongáis en comentarios cuál es el pensamiento específico que viene a tu cabecita cuando quieres conseguir algo y te da mal rollo. Por ejemplo, me voy a desmayar, me voy a morir, me va a dar un infarto, me van a aflojar las piernas, no puedo respirar, lo que sea. Si me lo compartes ahí te puedo ayudar. A ver, Lau, es que me voy a ahogar y me va a faltar el aire y me viene abajo zona de confort. Mira, Lau, eso que te sucede solo es la sintomatología, ¿vale? Cuando una persona tiene falta de aire, inestabilidad, mareos, eso es porque tú tienes la ansiedad por las nubes. Y esa falta de aire es por esa ansiedad. Y lo que tienes que aprender a hacer es a estar más en paz contigo misma. ¿En qué contexto? No lo sé, no conozco tu vida, ¿vale? Toda esa sintomatología que tú sientes, si es inestabilidad, falta de aire, mareo, la cabeza nublada, todo eso es la consecuencia de tus estados emocionales. La gente que sentís ansiedad, eso solo es la consecuencia de todo el malestar que tú llevas arrastrando durante mucho tiempo. Y lo que tienes que aprender a hacer es cambiar la percepción que tienes, que claro, una cosa es decirlo y otra es hacerlo, ¿verdad? Tienes que aprender a cambiar la percepción en esos contextos que te hacen sentir mal. O sea, todos esos síntomas que tú tienes solo son la consecuencia. Hay que ir a la causa, Y la causa no lo sé porque no conozco tu vida, pero en las áreas, ¿no? Hay 3 áreas en la vida: salud, dinero y amor. Pregúntate, y amor, por ejemplo, ¿vale? Salud hace referencia a salud mental, salud emocional y salud física. ¿Cuál es tu energía y tu vitalidad en tu cuerpo físico? Luego,
Hay salud, dinero. El dinero no tiene mucho misterio, eso es otra área de la vida. Y luego está el amor. El amor hace referencia a las relaciones, tus amistades, tus amigos, compañeros de trabajo, las personas que son importantes para ti. Entonces, si tú estás con sintomatología y estás impedido de ir a los sitios, es porque estás sintiendo malestar durante hace mucho tiempo en alguna de esas tres áreas. Y lo que tienes que aprender es que, claro, yo sé que en un directo no da para tanto, ¿vale? Pero tienes que aprender a sentirte bien en esas áreas. Porque si te falta el aire y si crees que te vas a morir, es porque te estás sintiendo mal desde hace mucho tiempo. Y eso se puede cambiar. Yo te lo voy a demostrar en 3 segundos. Imagínate a ti mismo o a ti misma sonriente y con una energía y una vitalidad extraordinaria. Y encima pon la columna recta y empieza a respirar largo y profundo. Haz eso ahora mismo. Imagínate a ti mismo feliz, contento y alegre y pon tu columna recta y respira larga y profundamente. Eso ya hace que te sientas mejor. Lo que pasa que solo pones tu atención en lo que te hace sentir mal y encima no sabes salir de ese bucle, que eso es una de las cosas que yo enseño a hacer, a que redirijas tu atención en lo que te hace sentir mucho mejor. Ya lo sé que te pasa. Mira, es que me pone que es que me pasa desde siempre. Elisa, me dicen que son migrañas. Todo eso que os sucede, Esther, a ti también, todo ese miedo que sentís y que sientes, solo es la consecuencia de otras cosas que no están bien. Mira, ¿cómo funciona esto? Cuando una persona le da su primera crisis de ansiedad intensa y muy fuerte, ¿vale? Una crisis de ansiedad que crees que te vas a morir ahí mismo, eso ya cambia las reglas del juego, eso ya hace que empieces a tener pensamientos de me va a volver a pasar, y si voy, y si me da un chungo, y si me desmayo, y si me quedo ciego, y si me falta el aire, lo que sea. Todo eso que tú proyectas en tu mente es en base a esa primera experiencia donde tú has tenido una crisis de ansiedad muy intensa. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que para que tú tengas una crisis de ansiedad intensa y muy heavy, no es casualidad. Tienes que haber estado acumulando malestar durante mucho tiempo. Entonces, hay múltiples cosas y una es que lo que tú proyectas al futuro condiciona cómo te sientes y las experiencias que tuviste en el pasado condicionan cómo te sientes. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres ir al tren y te dio un ataque de pánico en el tren, tú ya empiezas, y si me da, y si no sé qué, y empiezas a sentir un mal rollo de tres pares de narices. Por eso, tu inconsciente no distingue entre el pasado, el presente y el futuro. No distingue entre algo si es real o imaginado. Y eso es lo que tienes que entrenarte mentalmente. Tienes que entrenar tu mente consciente para que no vaya a la deriva. Es como si, por ejemplo, imagínate que hay un barco en medio de la tormenta y tú, ¿vale? Que eres el capitán, la mente consciente es el capitán y el capitán está en el camarote echándose la siesta y dice, uy, yo no salgo porque tengo miedo, porque la tormenta es muy heavy. ¿Tú qué crees que va a pasar con la embarcación? Que se va a ir a la mierda. Y la embarcación es todo lo inconsciente. Lo que tienes que aprender a hacer es a que el capitán se ponga al timón del barco. A ver, voy leyendo, ¿vale? Lo que voy pudiendo porque... Entonces... ¿entiendes por qué es tan importante desactivar anclajes? Todo eso que vosotros estáis escribiendo aquí solo son las creencias que tenéis. Cuando tú dices, me voy a desmayar, me va a dar un ataque, no voy a poder escapar, no sé qué, todo eso, ¿vale? Todo eso que tú estás escribiendo son las creencias que tú tienes. ¿Y por qué crees eso y no crees otras cosas más útiles? Podrías creer que estás feliz, ¿no? O que te vas al tren más feliz que una perdiz. Podrías creer eso, pero no lo estás creyendo. ¿Por qué? Porque tu estado emocional te lo está impidiendo y porque tienes experiencias que te hacen que eso tenga sentido para ti. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la persona en la que te vas a convertir, esa persona que coge el metro, el tren, que sale a la calle tranquilita, no se contaría esos rollos de 3 pares de narices, ¿entiendes? En fin, ha sido muy interesante el directo de hoy. Espero que... yo voy a seguir haciendo directos a diario, ¿vale? En el directo de hoy, si no lo has visto desde el principio, te recomiendo que lo mires. He explicado qué son los anclajes,
He explicado ejemplos y he explicado cómo lo puedes desactivar y he explicado cómo puedes utilizar tu imaginación de una forma diferente. Si tú no estás consiguiendo tus objetivos es porque tienes creencias que no te acompañan y esas creencias están asociadas a estados emocionales que tampoco te acompañan. Pero si tú logras sentir confianza, sentir seguridad y sentir alegría y amplificas mucho esos estados emocionales, esas creencias que tú tienes ahora van a dejar de tener tanto sentido. Así que si quieres ir rápido como un rayo, te voy a dejar aquí justo el enlace a mi página web para que avances y tomes el control de tu vida. Mira, una de tus prioridades debería de ser tu salud. Si tú estás impedido porque tienes ansiedad, miedo, angustia, lo que sea que estás sintiendo, no coges el metro, el bus, tu prioridad número 1 debe de ser mejorar tu salud. Y todos tus recursos económicos, de energía y de tiempo y de todo deberían ir en solucionar eso, porque no vas a poder construir una vida mucho mejor si no te sientes bien. Así que te voy a dejar justo aquí el enlace a mi página web por si quieres echarle un vistazo. Nos vemos en el próximo directo. Que tengas un día espectacular y como siempre, contraprográmate.